Bueno, pues, gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga a todos ahí en su casa. Quisimos contratar nuevos músicos, pero quieren al hermano Ángel aquí. No nos aceptaron nuevos músicos, pero bueno, vamos a hacer lo posible por traernos al hermano Ángel para la casa. Ok, vamos a hacer el estudio de esta tarde, hermanos. Yo doy gracias a Dios que, pues de una forma o de otra, Dios nos da la bendición de poder llegar a sus casas, llegar a sus corazones por medio de la palabra de Dios. Oramos para que ese alimento espiritual que usted y yo necesitamos, el Señor pueda llevarlos a su corazón en esta tarde. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, vamos a leer 4 versículos, el 12 y el 13 y el 17 y el 19, 5 versículos de Romanos capítulo 5. Vamos a estar hablando acerca de cómo evitar y combatir los virus que atacan la iglesia. Hoy en día está casi, como podemos decir, de moda esa palabra virus, debido a ese virus que está atacando a la humanidad, el coronavirus. Pero yo quiero decirle, hermanos, que hay virus que son más dañinos que el coronavirus. Y de eso es lo que queremos compartir en esta tarde. Y quiero que usted, como iglesia, preste atención a esto. No estoy tratando de minimizar el daño que está haciendo este virus. Yo sé que es dañino. Ya hay más de 3.500 muertes. Lo sé perfectamente. Ayer, Italia, más de 600 muertos en cada día. Casualmente estaba conversando con una hermana de Nicaragua que vive en Italia. Se casó con un italiano, vive en Italia, y ella dice que cuando detectan a una persona con el virus, el coronavirus, lo aíslan de las familias. Dice que no le dan lugar ni siquiera hablar por teléfono. Y si llegan a morir, dice que lo sacan del hospital de donde están y lo van a incinerar. En palabras sencillas, una vez que las personas salen contagiadas, es posible que nunca más miren a su familia. Así de grave es esto. Pero déjeme decirle que en términos espirituales, el pecado es el virus más grave que puede experimentar el ser humano. Es tan grave que tan solo por una desobediencia, hasta el día de hoy, han habido millones de personas que han perdido su alma. Han ido a la condenación eterna solo por una desobediencia, la desobediencia de Adán y la desobediencia de Eva allá en el huerto del Edén. Entonces, hoy en día, el enemigo está buscando cómo destruir todo lo bueno que Dios ha construido. Y el blanco del enemigo hoy en día es el pueblo de Dios. Y como usted es pueblo de Dios, así como hoy en día estamos tomando precauciones y estamos tratando de hacer las cosas bien para no contaminarnos o contagiarnos, también en la vida espiritual tenemos que tomar precauciones, tomar el consejo de Dios, tomar la información que Dios nos da a través de su palabra para que nosotros también no nos contagiemos de esa enfermedad que se llama pecado. Recuerde algo muy importante. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces pensar que el pecado no es dañino es ser ingenuo hoy en día. Es algo que no podemos pensar en eso. El pecado nos daña y debemos de prevenirlo y combatirlo en nuestra vida. Quiero que oremos a Dios pidiéndole en esta tarde que nos guíe y nos bendiga a través de su palabra. Recuerda Romanos 5, 2 y 3. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Yo le doy gracias, le doy la gloria y la honra a Dios porque usted me da la bendición de poder llegar, Señor, a los hogares, al corazón de su pueblo, Dios, a través de este púlpito del aire, Señor, como es la internet. Yo sé, Padre, que su palabra no regresa vacía, no importa los medios por donde se predique.
Si esa es la palabra suya, Dios, ella nunca regresa vacía. Y yo oro, Dios, en esta tarde, para que usted, Señor, manifieste su gracia y su gloria, Señor, en nuestros corazones, Dios. Amado Señor Jesucristo, yo oro pidiéndole, Señor, que bendiga los corazones de su pueblo. Donde quiera que esté un hijo suyo, donde quiera que esté su pueblo, su gracia redentora, su gracia protectora esté con ellos, Dios. Guárdalos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Nos acercamos a ti en esta tarde, reconociendo, Dios, nuestra necesidad de ti y pidiéndole, Padre, que nos ayude a poder entender y poder aplicar, Señor, con temor, con fe, Señor amado, en obediencia, el consejo de tu palabra, Dios. Bendiga a sus hijos donde quiera que estén. Bendiga a sus familias. Bendiga, Señor amado, su salud. Bendiga su economía. Bendiga todo, Señor, lo que tiene que ver con las necesidades de su pueblo. Bendiga a los padres en el santo nombre de Jesús. Disponemos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu en esta tarde. Lo disponemos para darte gracias y darte gloria, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije anteriormente, hermanos, el tema de hoy es cómo podemos evitar y cómo podemos combatir el virus que ataca a la iglesia. Dije que el virus más dañino es el pecado. Quiero empezar, hermano, con una plática que yo tuve con un hermano que es doctor. Y este hermano me hablaba acerca de la enfermedad del SIDA. Una de las cosas que él me decía, que el SIDA, dice, es un virus que ataca las células del cuerpo humano, la va quitándole toda su defensa hasta llevarlos a la muerte. Pero algo que me llamó la atención él fue que dijo que ese virus del SIDA, si no encuentra un cuerpo vivo en donde alimentarse, en donde reproducirse, el SIDA por sí solo no se puede alimentar, muere. Así me dijo, y me llamó la atención porque es lo que pasa con el pecado. Cuando nosotros cerramos, bloqueamos nuestro corazón, nuestra voluntad al pecado, por mucho que la tentación llegue a tu corazón, llegue a tu vida, no te va a hacer daño. Porque el problema no es la tentación. El problema es caer en la tentación. Entonces hoy en día una de las defensas que Dios nos da para evitar caer en tentación es que dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces los propósitos del pecado, de ese virus del pecado con la iglesia, usted y yo los conocemos. Conocemos perfectamente como hijos de Dios. Sabemos que el pecado siempre entra al corazón del cristiano y se establece muchas veces en la iglesia, en la congregación. Es como ahora están prohibiendo o están aconsejando de que no estemos donde haya más de 10 personas, porque si una persona está contaminada, todos los demás pueden adquirir el virus. De igual manera es el pecado. El pecado entra a través de una persona, muchas veces a la iglesia, a como entró al mundo por Adán, entró por una persona. Entonces, después de ahí, toda la raza humana fuimos contaminados por el pecado. Pero en sí el pecado siempre tiene 5 propósitos. El número 1 es dividir la iglesia. Okay. Siempre pasa eso. Recuerde que la raza humana, después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, la raza humana se dividió en 2 linajes. El linaje de los hombres impíos, que vienen procedentes de Caín, y el linaje de los hombres piadosos, que viene de la descendencia de Set, el hijo de Adán y Eva, que sustituyó a Abel. Entonces, desde ahí usted ve en el Gólgota, en la cruz del Calvario, cuando estaba Jesús clavado en la cruz, habían dos personas, 2 malhechores, dice la Biblia, y uno de ellos injuriaba a Jesús. Ese representa a las personas impías. Y el otro se arrepintió de corazón y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se representa a la gente piadosa. Cuando leemos Mateo 25, usted se da cuenta que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, dice que va a separar los cabritos y a las ovejas. ¿Okay? Pondrá los cabritos a su izquierda y a las ovejas a su derecha. Vemos que desde la caída de Adán hasta el último instante de la historia de la humanidad,
la humanidad está dividida en dos linajes. Entonces, cuando el pecado entra a la iglesia, una de las cosas que produce es división. ¿Por qué razón? Porque la persona que está atrapada por el pecado nunca va a ser de bendición a la iglesia. Son personas que, aunque luchan y batallan todos los días, si ya son esclavos, ya están esclavizados por cierto comportamiento pecaminoso, ese comportamiento lo van a traer a la iglesia, aunque ellos voluntariamente no lo quieren hacer. ¿Ok? El problema es que teniendo la solución para quitar esa carga de nuestro corazón, que es el pecado, hay mucho pueblo de Dios que prefiere mejor vivir con ese problema en su corazón. La Biblia es muy clara en 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, cuando el virus del pecado llega a la iglesia, divide a la iglesia. Hay personas que trabajan en pro del crecimiento de la iglesia y hay otros que trabajan para dividir la iglesia, para desanimar la iglesia, para traer problemas a la iglesia. Entonces, es una de las propósitos del virus del pecado. La otra cosa es debilitar la iglesia. Así como el virus entra al cuerpo físico y va quitando sus defensas, también el pecado va quitando las defensas espirituales del pueblo de Dios. Ahora, ¿dónde podemos nosotros comprobar eso? Mire, cuando usted vea a un cristiano que no tenga fuerzas para orar, no tenga motivación para leer la Biblia, no tenga esa pasión, ese primer amor para congregarse, para servir a Dios, es porque sus fuerzas espirituales se están debilitando. Y eso es lo que va causando el pecado dentro del cuerpo de la iglesia, que es la iglesia, y dentro del cuerpo del cristiano. Otra de las cosas que hace es que va enfermando la iglesia, la va enfermando. ¿Cuál es la evidencia de eso? Mire, la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Ok. Nosotros los cristianos no necesitamos hacer estrategias de hombre, métodos del mundo para que la iglesia crezca en número, ni crezca en motivación. No, nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos manda hacer. Ahora, cuando la iglesia del Señor está fuerte espiritualmente, yo hablé esto el día de ayer y dije que muy pocos líderes hoy en día están preocupados por la salud espiritual de las ovejas. Muy pocos líderes. ¿Por qué razón? Porque no enseñan la verdad, porque no traen el alimento sólido, la palabra como es. Siempre andan tratando de maquillar el evangelio. El evangelio no se puede maquillar, tienes que decirlo como está en la palabra y así es. Entonces, hay muchas personas que espiritualmente están enfermos. Entonces, cuando la iglesia está enferma espiritualmente, no puede crecer, porque su defensa, su fuerza de crecimiento no las tiene. Usted puede ver eso en las personas que padecen de nutrición, desnutrición o algún tipo de enfermedades, no crecen fuertes en su vida. Pero cuando desde pequeño se alimenta una persona correctamente, crece fuerte y crece bastante robusto. ¿Por qué? Porque tiene muchas defensas en su cuerpo. La otra cosa que hace el pecado es atacar a la iglesia para destruirla. Siempre. Poquito a poco. Es un proceso, ¿no? Proceso. Todo empieza con algo, entre comillas, insignificante, pero con el tiempo eso va causando muchos daños espirituales a la iglesia hasta el punto que las iglesias dejan de ser iglesias. Ya las iglesias parecen más un club social, ya parece más un lugar de reunión, un lugar para pasarla bien, pero no es un lugar para adorar a Jesús, un lugar para darle gloria y honra a Cristo Jesús, un lugar para buscar su rostro en oración, poder doblar nuestras rodillas delante de Él, exaltarlo y adorarlo como nuestro Dios, como nuestro Señor, poderle servir con el corazón, poder dedicar tiempo, así como Él está preocupado por nosotros todos los días, dedicar tiempo para hacer su obra en esta tierra. Entonces la iglesia ha perdido su identidad y en términos espirituales la iglesia va muriendo, se va muriendo poco a poco. Santiago dice estas cosas, hermano, que la fe sin obra está muerta. ¿Qué significa? Que una persona que no está caminando en obediencia
y tienen mucho tiempo de hacerlo en desobediencia, aún conociendo, aún conociendo la voluntad de Dios, aún sabiendo que es lo que Dios quiere y espera de nosotros, aún sabiendo hacer el bien y no lo sabe hacer y no lo puede hacer y no lo quiere hacer, su fe ya está muerta. Ahora, cuando la iglesia llega a ese punto, ya deja de ser un cuerpo vivo, ya es un cuerpo muy espiritual que está muerto, ya es un club social, no hay espiritualidad. Y la otra cosa es que el enemigo siempre va a ser, hermano, es hacer que la iglesia deje de cumplir la función que fue puesta. Perfecta de Dios, Cristo dijo esto: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que produce vida, lo que trae vida a nosotros, es la palabra de Dios. Quiero que leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer. Dice el versículo 12: por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre. La pregunta que yo hago siempre es: ¿quién pecó primero? Adán o Eva. La Biblia dice que fue Eva. Okay. Pero ¿por qué el pecado entró al mundo? Porque Adán era la cabeza de la creación. Es la autoridad. Si Adán no hubiera pecado, Adán hubiera redimido el pecado de Eva. Así como Jesucristo redimió el pecado de su iglesia. No redimió el pecado de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque no toda la humanidad cree en Jesús. No toda la humanidad le abre el corazón a Cristo y no toda la humanidad le recibe en su corazón como Señor y Salvador. Aunque en términos generales Jesús murió por toda la humanidad. Pero no a toda la humanidad va a alcanzar con su muerte redentora, porque no toda la humanidad cree en Jesús. La gente, por ejemplo, hoy en día, ahorita que estamos en esta crisis, este problema de esta enfermedad, esta peste que está por ahí. A la gente ahorita, todo el mundo se acuerda de Dios hoy. Todo el mundo. Ay, Dios guárdanos, Dios protégenos, que la sangre de Cristo nos cubra. Y no está mal, en cierta forma no está mal. Pero el problema es, ¿qué va a pasar después? ¿Y qué pasaba antes? ¿Por qué antes no buscábamos a Dios de esa manera? Porque las personas no le creen a Dios. No le creen a Dios. Lo que la gente tiene es necesidad del favor de Dios. Entonces, aunque la gente sepa que mi Señor Jesús murió en la cruz, aunque la gente sepa que Cristo murió en la cruz para salvar a la humanidad, no toda la humanidad le cree. Por eso Cristo dijo estas palabras: muchos querrán entrar, pero pocos lo lograrán. Procura entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. La gente normalmente está por el camino espacioso, el camino ancho, el camino de la vanidad, el camino del pecado, de la diversión, del entretenimiento. Y ese camino es el camino a la perdición. Entonces, el pecado entró a la humanidad por Adán, porque Adán era la cabeza de la creación. Él es el líder, Dios lo puso a él como líder. Si él se hubiera sostenido firmes a Dios, nosotros hoy no tuviéramos en el problema que estamos. Entonces, para que entendamos la gravedad de lo que está pasando. Sigamos leyendo. Y por el pecado la muerte, o sea, que es lo que hablamos. El virus entra y el virus provoca muerte. El pecado entra y el pecado provoca muerte. Entonces, si pensamos que el pecado no es dañino, es ser muy ingenuo, ¿no? El pecado es tan dañino que separa al hombre de Dios. Es tan dañino que le produce muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Es tan dañino. Entonces, el pecado en todas sus manifestaciones produce muerte. Él dice que la paga del pecado es muerte. No clasifica qué tipo de pecado es. Si es una mentira, si es un rencor, una falta de perdón. El pecado es pecado. Entonces, en cualquiera de las manifestaciones debemos de entenderlo. Es como ahorita. Usted sabe perfectamente, yo sé el peligro que corremos nosotros físicamente de contagiarnos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tomando precauciones. Estamos siguiendo las instrucciones, el consejo que la gente que conoce, especialistas en la materia de infecciones y bacterias y enfermedades, nos están dando. ¿Okay? Pero si nos apegamos a ella, ¿okay? Estamos ahí. Yo quisiera estar en la iglesia. Yo quisiera estar con mis hermanos. Yo tengo apenas que
dos, tres días que no los veo y ya los extraño, pero tenemos que hacerlo así, ¿entiende? Entonces, imagínense que todos los seres humanos, incluyendo el cristiano, prestáramos atención y tomáramos decisiones correctas para evitar que ese virus llamado pecado entre en nuestros corazones. Que todos los cristianos nos esforzáramos cada día para poner en práctica ese consejo del especialista, el único especialista eterno que hay, que es Cristo Jesús. Imagínense cómo viviéramos nosotros hoy en día. ¿Entiende qué bendición sería? Pero normalmente, hermanos, siempre buscamos cómo obedecer a los hombres. Y cuando Jesús nos habla, siempre le damos la espalda a Jesús. Sigamos leyendo, hermanos. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Note qué importante. Empezó con uno y acabó con todo. Hoy en día se dice que habemos más de 7 mil millones de personas en el mundo. 7 mil millones. Todos estamos contaminados. Todos hemos pecado y todos seguimos pecando. Eso lo dice primero de Juan capítulo 1. El que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, imaginen, empezó con una persona y cómo contagió todo. Es grave la situación. Si hubiéramos tomado las precauciones, hubiéramos puesto en práctica ese consejo, la advertencia que Dios nos da en su palabra, a como lo estamos haciendo hoy para evitar ese coronavirus, cómo estuviera la humanidad, no estuviera como está hoy. Pero tristemente, el ser humano le dimos la espalda a Dios. Versículo que sigue, el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aunque no había una ley divina que penalizaba el pecado, no quiere decir que no producía algún tipo de mal. El pecado siempre ha producido muerte. Voy a dárselo de otra manera. El pecado tiene dos tipos de consecuencias. La número uno es la consecuencia que nosotros experimentamos mientras estamos en esta tierra. ¿Entiende? Por ejemplo, esa enfermedad que está, ese virus, esa es consecuencia de una mala decisión de alguien que hizo eso. ¿Ok? Entonces, hay consecuencias temporales y espirituales y también hay consecuencias eternas. Las consecuencias eternas es cuando la persona se muere sin Cristo y va a la presencia de Dios y ahí es juzgado y es condenado o vive por la eternidad. ¿Entiende esto? Entonces lo importante de esto es esto. Aunque no había una ley que penalizaba el pecado, porque todavía la ley vino en el tiempo de Moisés, no vino antes, vino en el tiempo de Moisés. Entonces Dios puso leyes y puso consecuencias, pero no quiere decir que el pecado no hacía daño. Entonces yo prediqué esto la otra vez en la iglesia, yo dije, nuestro Padre Celestial sufre dos veces por nosotros cuando pecamos. Sufre cuando nosotros pecamos, ¿por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Si una persona, por ejemplo, va manejando por una autopista y va manejando a exceso de velocidad y va tomado, va ebrio y se accidenta, créeme que va a pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, pero eso es la consecuencia que paga por manejar ebrio. Pero si muere es otro tipo de consecuencia. Entonces, de igual pasa esto. Entonces, es lo que Pablo habla en el libro de Romanos. Aunque no había una ley para juzgar o penalizar el pecado, sin embargo, el pecado siempre causaba muerte. Quiero que leamos ahora ahí mismo el versículo 17 al 19. Dice el 17, vamos a darle gloria a Jesús. Pues si por la transgresión, o sea que Adán transgredió la ley de Dios, que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Sí ve la gran diferencia? Por eso Pablo le llama a Jesús, en 1 Corintios 15, Pablo le llama a Jesús el Adán celestial. Okay. Dice Pablo que así como nosotros trajimos el cuerpo pecaminoso, desobediente de Adán cuando nacimos, eso fue lo que nosotros heredamos de Adán. Nosotros no heredamos el pecado. No, Adán le va a dar cuenta a Dios por su pecado, yo le voy a dar cuenta por los míos, si es que no me arrepiento. Porque si yo me arrepiento no le voy a dar cuenta nada, porque ya no debo nada. Ok, el punto es este. Nosotros heredamos de Adán las consecuencias del pecado. No heredamos el pecado. Dice la Biblia que el Hijo no heredará el pecado del Padre, ni el Padre heredará el pecado del Hijo. Toda alma que pecare, dice Ezequiel, esa alma morirá. Entonces, no podemos pensar que porque los antepasados pecaron, yo voy a justificarme. No, no se puede así. No se puede. Entonces nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa que se deleita en el pecado. ¿Ok? Pero viene Jesucristo, muere en la cruz, ¿okay? Da su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros corazones, para traer vida y traer vida en abundancia y para hacernos nuevas criaturas. Ok, una vez que nosotros nacemos de nuevo, porque dice 2 Corintios 5:17 que de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es, dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ok, una vez que abrimos el corazón a Jesús, nacimos de nuevo. Al nacer de nuevo, nosotros ya no traemos la naturaleza desobediente y pecaminosa que nos heredó Adán. Traemos la naturaleza obediente, noble, servicial y humilde que Cristo Jesús nos trajo a nuestras vidas. Así como Jesucristo es y fue mientras estuvo en esta tierra, así tenemos que ser nosotros, caminar y vivir conforme a Él. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Él fue tentado en todo. Dice, es bonito entender esto, porque nosotros no somos tentados en todo. Yo le aseguro que la manera como yo soy tentado no es como usted es tentado. Usted es tentado de una manera diferente, ¿ok? A usted lo puede tentar el dinero, lo puede tentar la fama, los aplausos, qué sé yo, cosas de esas. A mí no, para mí es otra cosa. Pero el punto es esto, ¿ok? Jesucristo fue tentado en todo, dice la Biblia en Hebreos, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál era el plan? No solamente era destruir el pecado en su cuerpo, sino también darnos la victoria a nosotros. Darnos a nosotros la victoria de poder vivir como personas justas delante de los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 3, dice que no hay justo ni algún uno. Hablando Pablo en Romanos 3, versículo 10 al 18. Pero Pablo está hablando acerca de la raza humana en sí. ¿Okay? No está hablando de los cristianos, porque un cristiano es una persona que ha sido justificada y lavado con la sangre de Cristo Jesús. Entonces hoy en día sí hay justos y son aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesús. Entonces, la muerte de Jesús no solamente nos justificó delante del Padre, nos dio una nueva identidad, nos dio una nueva naturaleza espiritual que es idéntica, es parecida a la de Jesús. De ahí viene el nombre cristiano, seguidores e imitadores de Jesús. Cuando usted lee Romanos 8:29, usted se da cuenta que lo que el Padre Celestial quiere de nosotros, que nosotros seamos la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, el mayor, el hermano mayor, el que hereda todas las bendiciones. Okay. Entonces, cuando venimos a Jesús, tenemos todas las herramientas. Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. Dice Pablo en Corintio que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Pero el hombre espiritual lo puede discernir todo. Si usted tiene a Jesús en el corazón, usted puede discernir entre el bien y el mal. Usted puede ver el mal y usted dice, eso no es de Dios y yo me aparto. Usted puede escuchar una predicación y por muy elocuente que sea el predicador, por muy carismático que sea el predicador, si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted se va a dar cuenta si esa predicación es de Dios o no es de Dios. Y algo muy importante, usted se va a dar cuenta el propósito.
las razones del por qué está ese tipo de predicación en ese momento. Entonces todo eso nos lo da Dios a nosotros para que podamos tomar decisiones correctas, decisiones sabias, ¿okay? En este mundo que está contaminado del pecado. Entonces todas esas cosas, hermanos, son herramientas que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Cuando nacimos como seres humanos, recibimos de Adán solo cosas malas. Solo cosas malas. Pero al nacer de nuevo, nosotros ahora tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas. Imagínense qué gran bendición tenemos. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Usted se imagina Cristo viviendo en nuestros corazones y diciéndonos, hey, no hagas esto, eso no es bueno, esa palabra no es mía, esa decisión no es correcta, ese pensamiento no es agradable, esas palabras que dicen no son buenas? Imagina a Jesús hablándonos todo el tiempo para que nosotros podamos tomar una decisión correcta. Dije una vez yo en la iglesia y quiero compartirlo ahorita, que Dios es dueño de todo. Todo lo creó Dios, todo lo visible, lo invisible, dice la Biblia, fue creado por Él y para Él. Ok, pero hay algo que yo dije, hermanos, y yo quiero recordar otra vez. Dios nos ha dado la oportunidad de que la voluntad la manejemos nosotros. Él te pone al frente de tu vida la verdad y la mentira. Él te dice esto es verdad, esto es mentira. Él te hace ver el error. Él te hace ver las consecuencias del pecado. Él nos hace ver cuánto sufrimos cuando nos apartamos de Dios. Él nos hace ver todo eso, pero nos pone ese consejo en el corazón para que nosotros evitemos caer en la tentación. Entonces es muy importante cuando Jesús oraba en Getsemaní. Jesús le dijo a sus apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. Note qué importante. Una vez que la tentación llega al corazón del cristiano, las posibilidades de que esa persona no peque son muy pocas. Son muy pocas. Te voy a dar un ejemplo. ¿Usted recuerda en la Biblia, hermanos, cuando a Caín y Abel llevaron una ofrenda a Dios los dos? ¿Okay? Dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Hebreos capítulo 11 dice que por la fe, dice, Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. O sea que Abel conocía los gustos de Dios. Abel sabía lo que a Dios le agradaba. Abel sabía en qué se deleitaba Dios. Y en ese conocimiento, en esa revelación espiritual, Abel tomó esa ofrenda, ese animal que lo sacrificó a Dios y se lo llevó a Dios y eso le agradó a Dios. ¿Por qué razón? Porque Abel no solamente estaba ofreciendo una ofrenda, un sacrificio, solo porque debía de hacerlo. No, él lo hacía reconociendo que Dios era su Padre y que Dios era el Creador y que él merecía alabanza, honra y adoración. El plan de Abel con su ofrenda era agradar a Dios. Él conocía lo que le agradaba a Dios. Y Caín fue diferente. Pero lo que lo quiero llevar es este punto. Una vez que Caín se dio cuenta que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, dice que el semblante de Caín desmudó, se puso molesto, ¿no? Y Dios le dijo estas palabras: he aquí el pecado está a la puerta. Se lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque ya Caín había caído, había sido atrapado por la tentación. Dios sabía que era cosa de tiempo. Y Dios se lo dijo a Caín. Incluso cuando Caín mata a Abel, Jehová le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Usted cree que Dios no sabía? Dios lo sabía. Dios sabía dónde estaba. Porque él dijo: la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra hacia mí. Y Caín dijo: ¿acaso que yo soy guarda de mi hermano? ¿Se imagina la manera como le contestó a Dios? Es porque el corazón de Caín ya había sido alcanzado por ese virus llamado pecado. Cuando el pecado toma el control del corazón del hombre, el evitar pecar es casi imposible. Tienes que orar, velar y orar para no caer en tentación. Porque una vez que cae en la tentación, no hay reversa. Y eso es lo que nos enseña nuestro Padre Celestial a través de la palabra de Dios. Cuando teníamos la naturaleza pecaminosa de Adán,
Pecábamos y pecábamos y pecábamos y pecábamos. Hasta nos parecía gracia pecar. Por eso es que yo lo considero un poco incoherente el que nosotros seamos cristianos y estemos pecando consciente y voluntariamente. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si pecaremos consciente y voluntariamente después de haber conocido la verdad, después de haber gustado el don celestial, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Nótese que ya no le llama hijo, le llama adversario. Cuando una persona ya peca voluntariamente y lo está haciendo constantemente, pasa de ser un hijo de Dios a ser un adversario de Dios, porque sabe hacer el bien y no lo hace, porque escucha el consejo de Dios y se opone al consejo de Dios, porque escucha la palabra de Dios y la rechaza. Y algo más importante, justifica, argumenta la palabra de Dios. Y eso es lo que provoca que el corazón de un hijo de Dios se transforme en un corazón contaminado totalmente por el pecado. De ahí para allá, solamente la sangre de Jesús, si se arrepiente de corazón, si pide perdón a Dios de corazón y se vuelve atrás, Dios lo puede restaurar. Dice a Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Quiero que leamos el versículo 18. Estamos todavía ahí, ¿verdad? En el 18, o estamos en el 17. Dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y si no la recibes, está muerto. Versículo 18. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice que a todos los hombres, ¿okay? De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, el ofrecimiento vino para todos. El 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La pregunta que yo hice una vez, recuerdo, hace unos, creo que 18 años, más o menos, estaba yo en una iglesia trabajando con los jóvenes, y yo hice la pregunta y le dije, ¿por qué en el versículo 19 no dice que todos son constituidos pecadores? ¿Y por qué no todos son constituidos justos? Y la respuesta es muy sencilla. Porque no todos los seres humanos son pecadores. Yo a veces escucho pastores, predicadores decir que todos somos pecadores. Nosotros no somos pecadores, nosotros somos hijos de Dios. La sangre de Jesucristo no nos transforma en pecadores, nos transforma en hijos de Dios. Nos transforma en herederos, en coherederos, en reyes, en sacerdotes. Nos transforma a nosotros en un pueblo santo. Entonces no somos pecador. Un pecador es una persona que peca consciente y voluntariamente. Un pecador es una persona que está separado de la gracia de Dios, que ha rechazado a Cristo en su corazón, que se ha apartado de los caminos de Dios para vivir en pecado. Ese es un pecador. Ahora, nosotros pecamos, pero no porque somos pecadores. Pecamos porque somos imperfectos, porque somos débiles, porque nos descuidamos. Entonces, si usted y yo pensamos que cada cristiano es pecador, la pregunta mía es esta. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? No tiene sentido. Si Jesús muere en la cruz para declararnos santos delante del Padre, para declararnos inocentes, declararnos justos, entonces, ¿por qué nos llamamos pecadores? Entonces, no todos los seres humanos son pecadores porque hay un pueblo santo que alaba, honra y glorifica a Dios. Y no todos los seres humanos son llamados justos, porque no todos los hombres abren su corazón a Jesús para recibirle como su Señor y su Salvador. Ok, quiero que vayamos al libro de Gálatas. Quiero que miremos algunos de los virus más comunes que se están metiendo dentro de la iglesia. Yo quiero que leamos Gálatas capítulo 1, versículo 6. Versículo 1:6 de Gálatas. Uno de los virus mayores que se está metiendo dentro de las iglesias hoy en día es la modernización del evangelio. Hoy en día se predica un evangelio moderno donde no se puede hablar la palabra de Dios como está porque ofende a la gente.
No, si hablamos de esa manera, con ese tono, la gente se va a lastimar. Mira, nosotros tenemos que predicar la palabra como está en la Biblia. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4, 10 y 11, si alguno predica, que predique conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo quitarle ni argumentar la palabra, ni añadirle. Yo tengo que predicar como está ahí. Entonces, escuché a una persona decir una vez que estuvo predicando en cierto estado aquí en Estados Unidos y mucha gente lo criticó porque el hermano predica mucho de lo que es el ayuno, la oración, la santidad, el apartarse del pecado, amar a su prójimo, pedir perdón, perdonar y todo eso. Y mucha gente no quiere eso. Entonces mucha gente lo criticó porque dijeron que él estaba predicando un evangelio ya viejito, ya pasado de moda. El evangelio no pasa de moda. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No tiene fin. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, yo no he visto en la palabra de Dios que Dios diga que según la cultura o según los tiempos modifiquemos el cristianismo o modifiquemos el evangelio. De la manera que está establecida en la palabra, así es como tenemos que predicarla. Yo estuve en Nicaragua en el 2013 y yo pude ver ese problema en Nicaragua. Yo conocí muchos hermanos, hombres y mujeres de Dios. Créanme que hombres de oraciones, hombres de ayuno, de evangelismo, hombres de vigilia, celosos en la palabra, se paraban a predicar, iban a lo que iban, hermanos. Y ahora están modernizando el evangelio. Yo una vez dije esto, no entiendo por qué hay personas que hoy predican una cosa y mañana predican otra. Entonces, eso me demuestra a mí que no están ni siquiera seguros en lo que creen. Cuando uno escucha la palabra o lee la palabra, usted se va a dar cuenta que la palabra está escrita de esa manera. Y así como está escrita, así es como que se tiene que predicar. Entonces hoy en día hay mucho evangelio moderno en las iglesias. Muchos evangelios, así que llévatela pasando, no pasa nada, todo tranquilo. Ok, puedes ser cristiano desde tu casa y ya está. Eso no es cierto. No es cierto, la Biblia no dice eso. Cuando usted analiza la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, dice que ellos se reunían todos los días, en la oración, en la palabra, en el compartimiento del pan y en la comunión. Todos los días en las casas se reunían. ¿Y por qué lo hacían en la casa? Porque no habían templos, pero lo hacían todos los días. Ellos no hacían una vez a la semana, no, era todos los días. Cuando usted tiene sed de Dios, cuando usted ama a Dios, cuando usted tiene la palabra en el corazón, usted se da cuenta que todos los días de su existir usted necesita a Dios. Búsquelo donde quiera que esté y va a estar fuerte espiritualmente. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El Padre lo llamó en Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. Es uno de los puntos que estamos viendo hoy, hermano, muy comúnmente dentro de las iglesias cristianas. Y es muy triste, créame que es muy triste porque no debemos nosotros menospreciar o rechazar la palabra de Dios. Si usted la está leyendo en la Biblia, si dice que la Biblia es así, así tiene que ser. Así tiene que ser. El versículo 7 dice, no que haya otro, hablando de evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando ya meten enseñanzas de hombre, sistemas de hombre, métodos de hombres, normas de hombre, leyes de hombres, propósitos de hombre, metas de hombre, ya no está Dios en ese asunto. Ya no está. Una de las cosas que yo pude mirar en mi país, y sabe que estuve 100% en contra porque hablé con un pastor. Entonces, la pregunta que yo le hice fue esta: oiga, ¿quiénes son los diáconos en la iglesia? Aquí en Estados Unidos se conoce como mesa directiva, allá se conoce como cuerpo oficial o diáconos. Y me dijo el pastor, ¿sabes qué? Dijo, ya el sistema de los diáconos ya no existe. Y le pregunté por qué. Dice, no, que es un sistema obsoleto. Y le digo, no. Tú me estás diciendo que el sistema de gobierno que Dios estableció en su iglesia, que está en la Biblia, en Hechos capítulo 6, es obsoleto.
Porque si Dios lo estableció, no puede ser obsoleto. Cuando eso pasa, cuando el hombre empieza a cambiar el sistema de gobierno, el sistema de administración, el sistema de discipulado, el sistema de enseñanza, empieza a cambiar todo lo que es el sistema espiritual de la iglesia, es porque la iglesia está saliendo del evangelio genuino a un evangelio moderno. Entonces, ese orden que estableció Jesús en su palabra para con su iglesia es el que funciona. Entonces, hay muchas personas que están introduciendo eso dentro del pueblo de Dios. El versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes qué es anatema? Anatema es una palabra que significa bajo juicio de maldición. No es maldición en sí, sino bajo juicio de maldición, porque tiene la oportunidad de, volverse atrás, de arrepentirse, dejar de hacer lo malo y apartarse. Ok, entonces una persona que está introduciendo algo que no está en la Biblia puede caer en un juicio de maldición, porque no puedes pararte en un púlpito, no puedes pararte en un púlpito a decir que vas a hablar la palabra de Dios si lo que vas a hablar es tu propia opinión. No, no puedes decir que puedes estar predicando la palabra de Dios en un púlpito si lo que estás hablando es lo que tu religión te impone para que tú prediques. Tú tienes que tomar la decisión. O sirves a Jesús, obedeces a Jesús, agradas a Jesús o agradas a alguien más. Por eso es muy importante entender. Toda persona que falsifica el Evangelio, toda persona que adultera el Evangelio, toda persona que le quita el Evangelio está bajo juicio de maldición. Entonces es muy importante. Si vas a predicar, predica siempre la verdad conforme a la palabra. Versículo 9. Dice así, estamos en el 9, ¿verdad? Como antes hemos dicho, también ahora os repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Dice el 10. Pues busco ahora, dice, el favor de los hombres o el de Dios. Hace Pablo una pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Si pues todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un verdadero siervo de Cristo le sirve a Cristo bajo sus leyes, bajo sus normas, bajo sus propósitos, bajo sus objetivos, bajo sus metas. Un verdadero siervo de Cristo no se sirve a sí mismo ni sirve a una religión, sino que sirve a Cristo Jesús. Quiero que leamos Hebreos capítulo 6. Vamos a ver otro de los problemas que se mete mucho dentro del pueblo de Dios, hermanos, y es la apatía, o podemos verlo de una manera diferente, es como la frialdad, la indiferencia espiritual que se ve hoy en día dentro del pueblo de Dios. Mucha gente escucha el mensaje del Evangelio, pero solamente lo escucha en el momento que lo escucha, se deleita. Pero déjame decirte algo, cuando la palabra de Dios es enviada a tu corazón, es con un propósito. Y en la mayoría de los casos, el propósito de Dios es para que nosotros seamos hacedores de la palabra. Pongamos en práctica la palabra, vivamos esa palabra. Pero muchas veces escuchamos el mensaje del Evangelio y sabemos que es la verdad, porque no, algo que yo sé perfectamente es que cuando usted dice la verdad, aunque las personas no estén de acuerdo por su formación espiritual, por su mentalidad, qué sé yo, pero no pueden contradecirla, porque es la verdad. Pero esa indiferencia de como que escuchar a Dios, otra vez, esa indiferencia, esa apatía que le llaman, eso es un virus tan malo que entra al pueblo de Dios y está haciendo daño. Mira que es Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice Hebreos 6, 11, pero deseamos, dice el escritor de Hebreos, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que Cristo viene pronto por su iglesia, y el que esté preparado se va a ir con él, y el que no esté preparado no se va a ir. Y no es algo que yo lo esté diciendo porque yo quiero decirlo, es algo que la palabra de Dios así nos lo enseña. Dice la Biblia que tenemos que estar preparados para cuando Cristo levante su iglesia. Entonces, el escritor está hablando a la iglesia que estaba
compuesta de puros judíos, por eso llaman iglesia, la carta a los hebreos. Entonces ellos tenían ese problema de que ellos empezaron creyendo el cristianismo, creyendo la palabra de Dios, creyéndole a Jesús, pero a través del pasar del tiempo perdieron ese primer amor. ¿Usted recuerda cuando tenía ese primer amor en Cristo Jesús? Cuán bonito era cuando usted escuchaba las alabanzas, cómo le gustaba ir a la iglesia para servir verdaderamente a Dios. Nunca iba a la iglesia uno por alguien o por algo. Siempre íbamos por Cristo Jesús. Y no importaba la distancia. Yo cuando acepté a Jesús, yo caminaba casi 1,5 kilómetros. Y cuando llovía era muy difícil, pero teníamos siete servicios a la semana y los 7 veces yo iba. Porque tener esa sed, esa necesidad de estar en la casa de Dios, es característico de una persona que tiene el primer amor. En Cristo lo tiene activo. Entonces, si una persona no quiere pagar el precio por ser cristiano, escuche algo muy importante. No estoy hablando de pagar el precio para ser salvo, porque la salvación es gratis. La salvación es gratis. Y Cristo pagó por ello en la cruz, dice Efesios capítulo 2. Por gracia soy salvo. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero una vez que la gracia alcanza tu corazón, o tú te dejas alcanzar por la gracia de Dios, porque el Señor toca la puerta, dice Apocalipsis, he aquí yo toco a la puerta, si alguno oyera mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él te habla al corazón, Él toca la puerta de tu corazón, Él abre tu entendimiento y te hace mostrar lo que es bueno para ti, lo que te conviene, tanto temporalmente como eternamente. Pero la decisión de abrir la puerta de tu corazón es de usted. La actitud de cerrar la puerta del corazón es de usted, no es de Dios. Entonces, una vez que la gracia llega al corazón del hombre, ¿okay?, en ese momento nuestra vida es transformada totalmente. Pero, ¿cuál es lo que es difícil? Lo difícil no es recibir la salvación. Lo difícil es estar firme, estar fiel, ser constante, perseverar en los caminos de Dios hasta el último suspiro de nuestra vida en esta tierra. Como decía Pablo. Pablo decía, he peleado la batalla y he guardado la fe. Jesús dijo, séme fiel hasta la muerte. Entonces, como le dije anteriormente, hay personas que te están enseñando, acepta a Jesús, salvo, siempre salvo. Eso es mentira, la Biblia no dice eso. Entonces, si fuera así, entonces ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué estamos en una iglesia? Si ya tenemos a Jesús, vamos a divertirnos. No funciona de esa manera. Entonces, eso contradeciría lo que dice la palabra, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como le digo, recibir la salvación es gratis, es fácil. Es, Señor, abro mi corazón a ti, entra y sé mi Señor. Es fácil. Una oración, quizás 1 minuto. El problema es cuánto tiempo vas a pasar en tu vida siendo cristiano y cuánta batalla vas a pelear. Entonces, cuando nuestro corazón es un corazón que es indiferente a Dios, no va a prestar atención a Dios, no va a valorar el consejo de Dios, no va a creer el consejo de Dios y por consiguiente, tarde que temprano, ese virus llamado apatía lo va a apartar del camino y de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hay después de Jesús? Solo muerte, solo muerte, porque la vida es Cristo Jesús. Juan dice esto, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces el pecado te separa de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado, cuando el pecado toma control en el corazón del hombre, cuando el pecado ya está tomando la dirección del cristiano, lo está haciendo cambiar de actitud, de decisiones en su vida, es cuando el hombre ya está saliendo de Cristo y está llegando a la muerte. Dice Efesios capítulo 2 que nosotros antes de venir a Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y en vuestros pecados. Y dice que Él nos dio vida conjuntamente con Cristo. Imagínense. Entonces el pecado,
cuando dejamos que tome control de nuestro corazón, estamos sacando a Jesús de nuestras vidas y la muerte, que es el pecado, entra de nuevo a nuestros corazones. Entonces, para que esa esperanza sea real en tu vida, debemos de prestar atención, debemos de estar siempre dispuestos, siempre estar preparados, ¿no? Estar con la disponibilidad de escuchar a Dios para ser hacedores de la palabra. ¿Okay? No solamente estarnos deleitando en escuchar la palabra, en aprender de la palabra, sino oír la palabra para ponerla en práctica. Porque eso es lo que produce estabilidad, fortaleza espiritual y que nos lleva a coronar nuestras carreras. Ahí mismo en Hebreos capítulo 3, versículo 2, hermanos, otro de los problemas y de los virus, hermanos, yo digo de los virus, ¿no?, que entra grandemente a las iglesias, hermanos, es la incredulidad. Recuerdo una predicación que dije yo en iglesia una vez, que las 3 cosas que más les cuestan al cristiano. Número 1 es esperar en Dios. La impaciencia. Siempre he dicho que la impaciencia es una evidencia espiritual de que la fe del cristiano es débil, de que el cristiano está fallando en la fe. Porque cuando tú tienes paciencia es porque tú sabes que Dios va a hacer las cosas. No sabes cuándo ni cómo, pero Dios la va a hacer. Cuando nos impacientamos es porque dejamos de confiar en Dios y empezamos a buscar soluciones a nuestros problemas a través de nuestros medios y a través de nuestras posibilidades. Entonces, el diablo siempre va a meter eso en el corazón de los hijos de Dios, para que nos desanimemos y nos apartemos de la voluntad perfecta del Señor. La otra cosa que le dije también es confiar en Dios. Hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos, hermanos, de que todos los cristianos a veces decimos, hombre, este problema es demasiado grande, no sé si podré sobrellevarlo. Y nos quedamos ahí como, ¿qué hacemos? Que ya no tengo más que hacer. Pero es el momento donde verdaderamente la fe en nuestros corazones es lo que nos sostiene. Yo dije esto una vez, que se caiga el mundo a pedazos no importa. Lo que importa es que nuestra fe no nos falle en nuestros corazones. Eso es lo que importa. Porque si tienes fe en el corazón, si confías en Cristo Jesús, no importa la circunstancia que esté a tu alrededor, tú vas a confiar y vas a esperar pacientemente en tu Señor, en tu Dios. Y la otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios. El diablo siempre quiere que nosotros dejemos de creerle a Dios. Él sabe perfectamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin obediencia es imposible agradar a Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Dice entonces, mirad, hermanos, escritor de Hebreos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Okay? La incredulidad, hermanos, consiste en dejar de creer, dejar de esperar, dejar de confiar en Dios para poder vivir conforme a nuestras posibilidades, métodos y propósitos. Esa es incredulidad. Cuando yo como cristiano empiezo a establecer mis propias normas de conducta, mis propias normas de vida, decisiones, proyectos personales, excluyendo a Dios, ya estoy cayendo en incredulidad. Tenemos que nosotros tomar en cuenta a Dios todo el tiempo, ¿ok? Siempre hemos hablado mucho de Romanos 8:28, ¿no? Cuando dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero la otra parte donde dice, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Nosotros fuimos llamados para los propósitos de Él. Entonces, cuando nosotros empezamos a establecer nuestros propios propósitos y empezamos a usar nuestras propias herramientas en el tiempo que nosotros queremos, porque nosotros así lo queremos, en ese momento estamos dejando de creer en Dios. Entonces, una persona, hermano, que deja de creer en Dios, su corazón se vuelve un corazón malo. Malo, en el punto de que es un corazón que todo el tiempo va a hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Eso es muy importante entender. Cuando una persona sabe escuchar el consejo de Dios, cuando una persona tiene temor de Dios en su corazón y no solamente se
se dispone el tiempo para escuchar la palabra, sino que dispone el tiempo para ser hacedor de la palabra, es cuando la palabra de Dios transforma su corazón de un corazón malo a un corazón noble y obediente a Dios. Satanás siempre va a seguir trabajando en esa dirección. Procuremos pues que Satanás no gane ventaja en eso y pongamos en práctica todo el consejo que Dios nos da cada día, que leemos la palabra. Incluso, ¿sabe? Dios nos habla a nosotros incluso a través de las circunstancias. A través de las circunstancias. Yo estaba viendo algo que, bueno, yo lo puse en el Facebook, algo que me llama la atención, que decía, te das cuenta que ni el dinero, te das cuenta que ni el poder, que ni la fama, te das cuenta que ni nada vale nada ahorita. Cuando está este problema de esta contaminación, la gente está más preocupada por la contaminación, no pueden hacer nada. Y es la verdad. Entonces las personas están tan afanadas en las cosas materiales, en las cosas del mundo, que cuando pasan estas cosas se dan cuenta que eso para nada sirve. Incluso la gente que son multimillonarios, la gente que han alcanzado objetivos personales en esta tierra, se mueren, no se van a llevar nada. Y aunque se lo lleven, déjeme decirle algo, no le va a servir nada al otro lado. Entonces es muy importante que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás, las añadiduras, Dios la va a hacer. Pero no nos afanemos en las cosas terrenales, no nos afanemos en hacer nuestro propio mundo. Vivamos en el mundo de Dios, caminemos en el reino de Cristo en esta tierra, porque esa es la garantía de poder irnos con Él a la eternidad. Quiero que terminemos en Filipenses capítulo 2, ahora sí terminamos. Y la otra cosa que el enemigo hace siempre, hermanos, Filipenses 2, 12 al 16. Otra de las cosas que el enemigo hace, hermano, es que trae al corazón del cristiano mucha inconformidad, y con la inconformidad también trae murmuración. Son cosas que tenemos que evitarlas, hermanos, en nuestros corazones. Yo sé, hermanos, que el mundo en que vivimos, así seamos cristianos, no es perfecto. Todos los cristianos que estamos en esta tierra somos diferentes y todos cometemos errores. Estamos propensos a cometer errores. Okay. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es esto, que el error, el defecto de otra persona me tenga que afectar a mí. Dios nos ha dado todas las cosas para que nosotros podamos superar cada obstáculo y cada barrera en nuestras vidas. Entonces, cuando el diablo introduce a nuestros corazones la inconformidad y consigo trae la murmuración, se contamina todo. Y al contaminarse todo, la presencia de Dios no se mueve en una congregación. Dije esto una vez y quiero repetirlo. Podemos usar esta palabra, el secreto del éxito de una iglesia está en la unidad, en la armonía y en el compañerismo. Si nosotros aprendemos a amarnos así como somos, aprendemos a perdonarnos así como somos, aprendemos a vivir y a compartir así como somos, con todos los defectos y las imperfecciones, sin murmurar, sin criticar y sin nada parecido a eso, vamos a ser un pueblo donde la gracia de Dios se va a mover grandemente. Vamos a ser un pueblo vivo. Te voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tú quieres una muestra bíblica de una iglesia fuerte y poderosa, la iglesia primitiva. Dios estaba en ellos, estaba con ellos y estaba a través de ellos. Entonces, cuando Dios, la vida, se manifiesta en una iglesia, todo lo malo sale para afuera. Entonces, podemos luchar y evitar caer en esta actitud y comportamiento que nos lleva a enfermar la iglesia y, si es posible, a la muerte. Mira lo que dice, vamos a leer Filipenses 2, versículo 12. Vamos a dar gloria a Cristo Jesús. Dice 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo a la iglesia en Filipo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, pon atención,
Ocupaos, dice Pablo, en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Se da cuenta que la salvación no es ya la aceptaste, vete a pecar y ya está? No es así. Tú tienes que ponerle dedicación. Es como el matrimonio. El matrimonio, cuando usted se casa, usted va al altar y yo prometo delante de Dios cuidarla, protegerla en las buenas y en las malas, se ponen el anillo, se dan el beso y ya está. Eso no es todo. Eso no es todo. Si usted habla con hermanos que tienen 20, 30 años en el cristianismo, han pasado miles de batallas para estar juntos. Miles de batallas para estar juntos. Pero ellos han decidido que superar cada obstáculo. Han decidido dedicarle tiempo a su matrimonio, a su relación. Algunos se van a pasear, dicen a una segunda luna de miel, me voy a ir a pasear, vamos a pasear una semana, y eso es bueno, es magnífico, porque eso ayuda a que la relación en la pareja sea más fuerte, esa intimidad de las dos personas se fortalezca. O sea, si le dedicamos tiempo a una relación personal de matrimonio, ¿por qué no le dedicamos tiempo a nuestra relación con Jesucristo? ¿Por qué no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor? Dos cosas, con temor y temblor. Necesitamos prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Dice el versículo 13, estamos ahí todavía, ¿verdad? Dice, porque Dios es el que en vosotros, mira lo que importante que dice Pablo, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros eso. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos dedicándole tiempo? Porque Dios puede producir en usted y en mí ese deseo, ese anhelo, esa necesidad de conservar, de fortalecer nuestra relación con Cristo Jesús. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? La parte que nos corresponde a nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta. Porque Dios te da a ti su consejo, te da tu palabra, se da su palabra y usted verá qué hace con ella. Entonces el consejo está ahí, pero sepa algo, Dios siempre va a estar tocando tu corazón, dándote la sabiduría, dándote la guianza y dándote la autoridad y el poder espiritual para que tú puedas ser hacedor de la palabra. ¿Qué es lo que falta? Falta tu voluntad, falta tu dedicación, que tú pongas atención y hagas lo que Dios te manda hacer. Sigamos leyendo. Dice el 14, haced todo sin murmuración y contienda. Sin murmuración y contienda. 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, ¿qué pasa con una persona que vive en murmuración y contienda? Aquí dice el versículo 15. El 14 dice, para hacer todo sin murmuración y contienda. Ok. ¿Y cuál es el resultado? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. O sea que si una persona, un cristiano, vive sin murmuración y sin contienda, es porque es un hijo irreprensible y sencillo, y un hijo de Dios. Pero si vive en contienda, ¿qué es? Es el gran problema. Por eso ese virus debemos nosotros evitarlo, de la contienda, la inconformidad en el corazón de nosotros. Porque eso, hermano, trae una raíz de amargura y contamina todo. Al igual que el virus, al igual que el pecado, lo contamina todo. No solamente daña a la persona que lo tiene, daña todo su entorno, todo su sistema social en que vive, lo daña todo, porque no hay sanidad en su corazón. Esto está bonito. Dice, en medio dice, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice el versículo 16, y ahí terminamos. Asidos. La palabra asido significa agarrado, fundamentado, ¿okay? Que no te sueltes. Eso es lo que quiere decir. De la palabra de vida. ¿Sabe cuál es la palabra de vida? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo, la humanidad, necesita escuchar la palabra de Dios. Necesita no solamente escucharla para saber lo que Dios dice. Necesita escucharla para vivirla en su corazón, porque la palabra de Dios es alimento para el alma y es medicina para los huesos. Entonces, una vez que la palabra entra al corazón del hombre, el hombre la deja entrar, pasa de muerte a vida. Imagínate qué gran bendición. Entonces, usted tiene que estar agarrado de la palabra, hermano. No se suelte.
No se suelte ahí, esté agarrado de la palabra. Lo que dice la palabra, eso es. Lo que dice la palabra es lo que creo. Lo que dice la palabra es lo que voy a predicar. Lo que dice la palabra es lo que voy a hacer. Lo que dice la palabra es lo que yo voy a creer. Agárrese de la palabra y venga lo que venga, usted nunca va a caer de la gracia de Dios. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo, ¿sabes cuándo es ese día? Ya está pronto. Está muy pronto. Sabemos que el día y la hora nadie lo sabe, pero pronto está Jesús. Pronto está Jesús. Agárrate de la palabra todos los días para que cuando Cristo venga podamos irnos con Él. Mire qué bonito. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué tremendo es esto. Este hombre se esforzó mucho por llevar la palabra de Dios a las diferentes iglesias. Y él estaba preocupado. Es lo que yo dije ayer. Y lo repetí hoy también. Hoy en día, hermanos, muy poca gente, muy pocos líderes están preocupados por la salud espiritual de sus ovejas. Muy poco. Este hombre, Pablo, estaba preocupadísimo por la salud espiritual de la iglesia. Pedro y Pablo fueron los únicos dos apóstoles que con anticipación se les enseñó, se les mostró cómo y cuándo iban a morir. Pero usted presta atención, hermano, se da cuenta que ambos apóstoles no estaban preocupados porque iban a morir. Estaban preocupados por la salud espiritual de la iglesia. Ellos amaban más la iglesia que su propia vida. Ese es un buen líder. Ese es un hombre de Dios. Un hombre que está preocupado por la salud espiritual de su iglesia. ¿Okay? Cuando un pastor no se preocupa por ti, ni te visita, ni te llama, ni te aconseja, ni te dice la verdad, y te está entreteniendo en las iglesias, lo que le interesa es otra cosa, pero no la salud espiritual de tu vida. Mira, lo bueno que tenemos, ¿sabe qué es? Que tenemos al buen pastor en nuestros corazones. Y me estoy refiriendo a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aunque los hombres te fallen, Cristo nunca te va a fallar. No te sueltes de Jesús. Podemos prevenir este contagio espiritual. Podemos prevenir la debilidad, la enfermedad y la muerte, la desnutrición de la iglesia si nosotros nos alejamos del pecado. Tomemos las recomendaciones que Dios nos da y tengamos temor de Dios en el corazón para que podamos estar firmes y seamos un pueblo fuerte para ayudar a otros que sean débiles en la fe. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Señor, a darle gracias. Queremos decirle que mañana Dios nos preste vida a las 6:30. Vamos a estar otra vez transmitiendo por medio de internet la palabra del Señor. Gloria sea a Jesús. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir. Espero, hermano, quiero darle una manera de consejos a todos los padres, porque yo estoy un poco preocupado por los niños. No hay maestra que les esté dando clase. Usted quizá está sentado escuchando la palabra y gloria a Dios, hermano, magnífico. Pero yo le pido de favor, hermano, por favor, siéntese con su hijo. Siéntese con su hijo, léale la palabra de Dios, aparta que sea 20 minutos con su hijo. No se alimente usted y deje a su hijo sin alimento. Pero quizás esta predicación, quizás ellos no la van a entender. Pero hable con su hijo, hermanos. Es como que usted deje que su hijo se contamine con el coronavirus mientras usted está sano. ¿Verdad que no lo va a permitir? Haga algo por su hijo, hermano. Yo estoy preocupado por los niños. No sé cómo estamos haciendo. Los jóvenes también. No sé qué están haciendo ahorita, pero confiamos en Dios que usted como padre de familia puede estar haciendo algo, hermano. Pelee por sus hijos. Nadie lo puede hacer mejor que usted. Vamos a hacer una oración. Quisiera que oráramos, hermano, por esos países que están siendo atacados fuertemente por este virus. Y oremos por aquella gente que está desprotegida. Hay mucha gente desprotegida. Imagínense los homeless. Imagínense esa gente que no tiene acceso a medicina, no tiene acceso a un seguro médico, que no tienen dinero.
esa gente que están viviendo en montañas y no hay acceso a nada de esas cosas. Usted y yo quizás tenemos esas posibilidades, pero ellos no los tienen. Mandémosles la bendición en Cristo Jesús para que Dios los bendiga y los guarde. Quizás en ese grupo de gente tenemos un familiar nosotros. Oremos por ellos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, hagamos una oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos a tu presencia, venimos, Señor, a tu trono de gracia. Somos conscientes, Dios, de nuestra necesidad de usted más que de cualquier otra persona. Necesidad de su amor y de su gracia, necesidad de su misericordia, necesidad, Señor, de su justicia y de su fidelidad, Dios. Amado Padre, nosotros necesitamos pedirle perdón. Necesitamos orar en esta tarde, Dios, pidiéndole perdón. Porque sabemos que hemos pecado, Dios, de diferentes formas, maneras, tiempos. Y no hay forma de justificación, Señor. Yo le pido perdón por los pecados que yo he cometido. Los pecados de mi esposa, los pecados que hemos cometido en nuestro hogar. Le pido perdón por los pecados de su iglesia, Dios. Le pido perdón por los pecados de nuestras familias, donde quiera que estén, Señor. Que ese virus llamado pecado, Señor, salga del cuerpo, del corazón, de la mente de nuestras familias, de su iglesia y de nuestras vidas, Dios. Que por la sangre de Jesucristo, como dice su palabra, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oramos, Padre, para pedirle a Dios por esas personas, Padre, que están pasando esos problemas graves, Señor, de la contaminación del coronavirus, Dios. Miramos España, miramos, Señor, Italia. Vemos personas aquí en Estados Unidos, en nuestros países, Dios. Que eso se está expandiendo, Padre, con mucha fuerza, Padre. Amado Dios, te pedimos misericordia para ellos. Te pedimos, Dios, que los cubra con tu sangre preciosa, Dios amado. Yo oro, Dios, en esta tarde. Nos unimos en oración con nuestros hermanos que estamos en línea, Padre. Pedimos oración por ellos. Oramos para que en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, tú vengas, Señor, cancelando toda enfermedad, toda peste destructora, Dios. Señor, te ruego, Padre, que nadie más se muera de esta tierra, Señor, sin antes conocerte, Dios. Que sus corazones sean abiertos a Cristo Jesús. Que alguien les hables el Evangelio de Jesús para que ellos sean sanados espiritualmente y puedan vivir la eternidad con Cristo, Dios. Yo le pido, Señor, que guarde esas naciones, que protejas, Señor amado, que cubras con tu sangre, Señor, los 4 puntos de cada país, Señor amado, y tú vengas echando fuera toda enfermedad y toda peste de esos países, Dios. Protege tu iglesia, Padre. Protege tu pueblo, Señor. Oramos por cada iglesia, Señor, que está aquí a nuestro alrededor. Oramos por cada iglesia, Señor, de habla hispana, por cada iglesia de habla inglesa, americana, Señor. Pedimos por esos hermanos, Dios, para que tú vengas guardándolo, vengas protegiéndolo, Señor. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, Padre, para protegerlos, para defenderlos, para darles las victorias, Dios amado. Oramos también, Señor, para que esto que está pasando sea un llamado de atención para aquellas personas que están apartados de tu gracia. Aquellas personas, Padre, que han escuchado el mensaje del Evangelio, Padre, y han tenido un corazón indiferente a tu palabra. Aquellos hermanos, Padre, que hoy están apartados de tus caminos. Señor, toca sus corazones, Señor amado. Toca sus corazones para que ellos puedan regresar a tu casa. Oramos en el nombre de Jesús en esta tarde, pidiéndole perdón por cada hermano, por cada hermana, Padre, que está apartado de tus caminos. Venimos orando para que en el poder de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, usted venga concediéndole, Señor, una oportunidad más para que ellos puedan venir a tu casa, Dios. Oramos por ellos, los bendecimos en el nombre poderoso
poderoso de Jesús. Oramos por aquellos hermanos que están tristes, angustiados, Padre, que quizás, Señor, la incredulidad, la duda, Señor amado, ha tocado a la puerta de su corazón. Pedimos que tú fortalezcas al débil, que tú levantes al que está caído, que dé fuerzas al que no tiene, Padre, que multipliques, Padre celestial, en tu pueblo tu gracia, tu poder, tu misericordia, Padre, para que podamos estar firmes, Señor, contra todas las acechanzas del diablo, y después de haber acabado, Señor, poder levantar nuestras manos delante de ti en adoración y darte toda la honra, porque tú mereces todo esto, Dios. Bendiga a su pueblo, Padre, cúbrelo con tu sangre preciosa. Esta semana, Padre, que vamos a entrar, sea una semana de bendición, una semana de victoria, una semana, Padre, donde su pueblo sea guardado, sea protegido, Padre, de toda enfermedad, de todo peligro y de todo mal. Cubre nuestras familias, cubre tu iglesia, cubre nuestro hogar, cúbrelo con tu gracia, cúbrelo con tu sangre preciosa, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Gracias por todo y en todo. Usted siempre se lleve la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos en Cristo nuestro Salvador. Buenos hermanos, Dios le bendiga. Una vez más, espero que estén meditando en la palabra, consigan su Biblia, lean la palabra con sus hijos, aparten tiempo para orar. Esto va a pasar muy pronto y pronto vamos a estar juntos otra vez en la casa del Señor. Dios les bendiga y ahí nos miramos la próxima semana. Ya verá que sí, con el favor de Dios. Dios les bendiga, hermanos.